efecto tuvimos una suba importante de los precios de los bienes que consumimos. Muchos, por ejemplo, corralones, ferreterías estaban cerrados el día lunes. Ibas a preguntar un precio y te hacían el cálculo, digamos, se fijaban en la computadora y después le aplicaban un porcentaje adicional con la calculadora. Tuvimos, por ejemplo, algunos hablan de una suba del precio de la carne de un 60% en 2 días. Hubo incrementos en los combustibles de las empresas netamente privadas. Hubo un retroceso, hoy me contaban que hubo un retroceso, que Shell y Action bajaron los precios de la nafta. O sea, hubo como una especie de sobrereacción por parte de los mercados y ahora estaremos esperando que se ajuste, ¿no? Marcos, sin embargo, de hecho, ayer lo que dijo el ministro fue esto, ¿no? Que se iban a retrotraer los precios, que se estaban firmando grandes acuerdos con las empresas, que era un alcance del 90%, al menos del sector empresarial, con quien estaba negociando, realizando estos acuerdos. Eso claramente va a hacer que los precios queden como están, ¿no? O sea, o que haya este retroceso en estas medidas de aumento. Puede haber un retroceso, sin embargo los precios van a seguir creciendo. Sabemos que un acuerdo de precios es una medida de muy corto plazo para pasar la situación. Ya la implementaron durante el primer semestre de este año a precios cuidados, precios claros, precios justos, y no dio resultado. Los precios siguieron subiendo, se terminaban las medidas o se terminaban los acuerdos y los precios seguían subiendo. Es una medida de muy corto plazo para pasar una situación particular, pero en estos momentos vemos que esa medida se viene aplicando en el largo plazo. Es decir, sistemáticamente está habiendo acuerdos de precios, pero eso no te da una garantía de que en el largo plazo los precios se vayan a mantener, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, el relevamiento de expectativas en el mercado prevé para los próximos meses, de aquí a diciembre, un piso de un 7,5% mensual. Y lo más preocupante es que para enero estaríamos superando los 2 dígitos, se espera para enero el 10,5% y para febrero casi un 13% de inflación. Entonces, que sería cuando se terminen los acuerdos de precios con el gobierno actual. Claro. Entonces, digamos, es una medida de muy corto plazo, pero no tiene efecto en el largo. Está bien. Sí, es la sensación que uno tiene, ¿no? Esta falta de estabilidad en este país, esta inflación que no para y, bueno, todo este desencadenante que nos afecta directamente. Pensaba, Marcos, en cuál sería la recomendación, porque hay gente que realmente no sabe qué hacer frente a, bueno, a cuestiones obvias o mínimas o inversiones. No sabe si ahorrar dinero, si es que puede, si es que es viable, si colocar el dinero a plazo fijo, si los intereses convienen. En este momento los intereses del plazo fijo también aumentaron. Los intereses, sí, digamos, hubo 3 tipos de medidas con todas las herramientas que el gobierno tiene. Sí. Herramientas de política cambiaria, lo que ya comentamos, la devaluación del tipo de cambio oficial. Después una medida de tipo monetario, que fue la suba de la tasa de interés al 118% nominal anual, que eso te da un rendimiento efectivo del 210%, pero sin embargo, si vemos que la tasa de interés... Marcos, 210% estamos hablando mensual. Anual. 210% la tasa efectiva anual, con una nominal del 118%, que es la que establece el gobierno, pero si nosotros pensamos que una tasa de interés nominal del 118%, cuando ya se está hablando de una inflación esperada en torno al 150% para los próximos 12 meses, es decir, que si vos armas un plazo fijo a un año, vas a estar perdiendo más o menos un 30% de tu capital, de tu poder de compra. Entonces, aun cuando haya esta política monetaria haya sido fuertemente contractiva para tratar de que la gente, por un lado, deje de consumir y por el otro lado se vaya al dólar, pero sin embargo, si uno hace la cuenta, no le conviene meterse en el plazo fijo por mucho tiempo, porque con los índices de inflación esperados que tenemos,
estaríamos perdiendo poder adquisitivo. Claro. Tampoco el dólar se vería un punto para refugiarse, porque como dijimos anteriormente, ha subido fuertemente, y además tampoco se consigue, no se hacen muchas operaciones de dólar informal, porque digamos, todo el mundo quiere comprar y nadie quiere vender, entonces no se concretan muchas operaciones. Entonces no está esta posibilidad de poder refugiarse también en el dólar, que por ahí podría ya no llegar a ser una fuente, digamos, de estabilidad de mis ingresos, porque por ahí está un poquito caro en estos momentos, según lo que dijimos hace un rato. Claro. Y por otro lado, el Estado está tomando algunas medidas fiscales, como por ejemplo el incremento en la ayuda social, ¿no? Sí, entonces, se espera, por ejemplo, que haya incrementos en las asignaciones universales por hijo, suba de jubilaciones, lo que comentabas vos de acuerdo de precios, también hay refuerzos en asignaciones familiares, los gremios ya están solicitando nuevas paritarias para definir incrementos en los saberes de los trabajadores. Realmente es un problema importantísimo, que se genera en nuestra economía y que no nos permite tomar las decisiones, de largo plazo, nos acorta mucho el horizonte de planificación, no permite tomar buenas decisiones, sino las únicas decisiones que estamos tomando es cómo salvarnos ante esta tormenta grande que estamos viviendo a nivel macroeconómico, ¿no? Marcos, también en este proceso que vive nuestro país, a veces algunas opciones son el tema préstamos, porque bueno, las deudas van creciendo y a veces uno dice, bueno, saco un préstamo y bueno, de esta manera voy tapando agujeros, ¿no? Bueno, hay tasas, ¿cuáles son las nuevas tasas en préstamos? Pongamos un ejemplo, sacamos 100.000 pesos, ¿cuánto es lo que vamos a devolver? ¿Conviene, no conviene? ¿Cuál es la situación con respecto al tema tasas en préstamos? Bueno, todas las tasas han subido, porque cuando sube la tasa de interés de referencia, no solo sube la tasa de los plazos fijos, sino también las tasas de los préstamos. El Banco Central de la República Argentina tiene en su página un comparativo de las diferentes tasas que cobran los distintos bancos. Sí. Pero de todas maneras están siendo muy altas las tasas. Están también subiendo las tasas por financiamiento con tarjetas de crédito. Quien ganó fue quien pudo comprar con 12 cuotas o 18 cuotas una semana antes de las elecciones, claro. Pero en estos momentos también las tasas de interés están altas y por allí yo no recomendaría endeudarse en estos momentos. Eso es lo que también le iba a preguntar, porque ¿qué pasa con la gente que tiene tarjetas de crédito y que dice, bueno, voy, saco con tarjeta? El tema es, después a la hora de pagar, se paga el mínimo, ¿es conveniente, no es conveniente? Porque, bueno, uno va buscando la manera de acomodarse, ¿no?, económicamente. Nunca es conveniente pagar el mínimo, siempre hay que hacer el pago total, porque como dijimos, todos los saldos que quedan pendientes de tarjeta de crédito son una de las tasas más altas del mercado y te pueden arruinar en pocos meses, te pueden arruinar, volverse una deuda impagable, después te cortan el crédito en todos lados, sí. Y sabemos que el sistema de información que tienen las tarjetas, juntamente con los bancos, cierran las puertas después en todos lados. Entonces yo siempre recomiendo utilizar la tarjeta de crédito, pero utilizarla inteligentemente. Exacto. Y eso implica pagar totalmente el resumen a su vencimiento, no demorarse ni un día más. Mucha gente dice, bueno, pago el mínimo y sigo tirando, sigo un poquito más adelante, pero después se arma una bola de nieve impresionante, imposible de parar. Hay que pagar el total del resumen si queremos tener salud financiera, porque estamos pensando, si pagamos solo el mínimo, resolvemos un problema de muy corto plazo, pero estamos perjudicando nuestra salud financiera en el largo plazo. Entonces, en estos momentos, quien tiene alguna deuda, como dijimos, cancelarla lo más pronto posible en los importes en los importes, digamos, totales de la deuda, pagar cada cuota. Y si alguien tiene alguna especie de ahorro, y bueno, estamos complicados en tratar de saber, porque hay una incertidumbre importantísima, tanto en las inversiones tradicionales, como puede ser el plazo fijo
o el dólar, que no sabemos qué valor puede tener el dólar, el plazo fijo no sabemos si le puede ganar la inflación, y los títulos más complejos también, la bolsa viene bastante errática, y son cuestiones más complejas que no son para el público en general, sino que hay que a ella hacerse asesorar por un especialista en inversiones, pero eso está para cuando tenés montos de ahorro mucho más importantes. El consumo, mucha gente está tratando de adelantar consumo porque sabe que los precios van a seguir subiendo. Dijimos por lo menos un piso del 7,5% por mes en lo que queda del año, y después subir a más del 10% para los primeros 2 meses del año que viene. Entonces mucha gente lo que hace, bueno, dice, me pongo al día con lo que estoy atrasado en el consumo, ¿sí? Claro. Marcos, sí, ahí te voy cambiando un poquito de tema, pero vuelvo a las medidas estas que va a anunciar Sergio Massa, que un poco hizo un adelanto, pero digo, esto serían una curita, digamos, para el momento, pero que después puede traer consecuencias, digo, esto del aumento en asignaciones. En realidad lo que estamos teniendo es un ajuste de la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Es la suma del gasto público, el consumo de los particulares y las inversiones de las empresas. Estado está tratando de cuidarse con el tema del gasto público. En un año electoral es complicado que baje el gasto público. Hay muchas erogaciones porque si no el gobierno pierde, el oficialismo pierde las elecciones. Con respecto a la inversión privada, una suba de la tasa de interés hace que las actividades productivas privadas sean menos rentables, y por ejemplo ya se habla de que en muchas empresas que tenían pensado contratar personal para octubre ya están desestimando realizar nuevos llamados, contratación de personal. Entonces se ve también una caída, que es algo que no pasó anteriormente. Una carta fuerte que tenía el gobierno para mostrar era que si bien había inflación, no había caída en la actividad económica, pero ahora ya se espera una caída de la actividad económica en torno casi un 3% del Producto Bruto Interno para este 2023, y eso es algo preocupante, porque si además de inflación cae la actividad económica, eso se puede llegar a traducir también en menos empleo, ¿no? Pero el gobierno busca un poco este parate económico para tratar de contener los precios, ¿no? Claro. Y por el otro lado, la caída del consumo de las personas, porque cae su salario real, obviamente, sí, con los índices de inflación tan importantes que tenemos, y unos sueldos que se van ajustando muy lentamente, hace que haya una caída del consumo importante. Por otra parte, la suba de las tasas de interés hace que trata de tentar a los particulares a no consumir, sino a ahorrar para ponerlos en plazo fijo. Entonces lo que busca el gobierno es un ajuste, una caída de la demanda agregada, para ver si de esa manera puede controlar los precios, algo que el mismo relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central no está previendo para los próximos meses. Marcos, esa es la señora, el que va a comprar el supermercado, el que vive el día a día, que no entiende mucho de esto, que por ahí dice, no entiendo, subió el dólar y a mí qué me importa, si cobro en pesos, voy al supermercado, veo que me aumentaron porque no me alcanza. Explicáselo un poquito de esto a la gente para que lo pueda entender, del por qué afecta tanto a la economía argentina si sube o no sube el dólar. Si sube el dólar, muchos bienes son importados, ¿no? Entonces, muchos insumos también son importados, maquinaria, tecnología es importada, y eso hace que los costos de producción de las empresas aumenten, y eso se traslada a precios. Pero también hay mucho de especulación. Hay muchas empresas que incrementan los precios por las dudas, viendo que hay un incremento en el valor del dólar. Si uno dice una ferretería, y bueno, sí, muchos productos que se venden en una ferretería son importados, entonces obviamente dice el ferretero trata de protegerse, y por eso es que el lunes cerraron las persianas, o que te hacen la conversión en dólares. Hay muchos precios que ya se están manejando en dólares en nuestra economía,
En un principio fueron los inmuebles, sí, la compra y venta de casas y departamentos, ya se está estableciendo los precios en dólares, pero no solamente para la compra y venta, fíjate vos que para algunos alquileres ya se establecen los alquileres en dólares. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay muchos departamentos que se alquilan en dólares. Claro, la mayoría en Buenos Aires ahora están en dólares. Exacto, y en los lugares turísticos también, en los lugares turísticos de nuestro país los precios ya están establecidos en dólares, entonces como que la gente está viendo que el peso no podemos saber cuál va a ser su valor, cuánto va a perder el poder adquisitivo futuro y se tratan de cubrir. Eso es lo que genera la inflación y muchas veces por esta expectativa de que se trasladen el incremento del valor del dólar a los precios en pesos. Marcos, muchas gracias, como siempre muy amable, gracias por su tiempo. No, por favor, Roxana, un gusto y bueno, invitamos a toda la gente a leer este informe que seguramente va a estar muy interesante este fin de semana en nuestra página finanzasluis.com.ar, donde ahí el contador Agustín Teté de Villa Mercedes va a hacer el análisis de todo lo que pasó en esta semana. Excelente. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Muy buenos días. Gracias.